Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente con el gusto de verlos en este martes de café. Vamos a continuar con la plática que nos estaba realizando ayer el doctor Eder Ramírez y con nosotros se encuentra el doctor Ricardo Rey. Doctor, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Contento de estar otra vez con Hola, ¿cómo ustedes. están? Buenas noches. Nuevamente con el gusto de verlos. Ya, Ya, corral. este, ya. Ya. Yair, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, al doctor Rey, Eder, Napoleón, por ahí que me está haciendo el favor, y doctora Lili. Buenas noches, pues aquí prosiguiendo con la interesante plática del día de ayer, y pues bueno, con los temas que abordemos el día de hoy, ¿no? Buenas noches a todos, Buenas noches. bienvenidos. Buenas noches. Doctor Ramírez, buenas noches. Buenas noches, doctores. Espero se encuentren bien. Igualmente, gracias. Yair, si puedes presentarnos al doctor, por favor. Claro que sí, pues bueno, para los que no tuvieron la oportunidad de estar ayer con nosotros al principio, les presento a mi amigo, el doctor técnico en prótesis dental de la Escuela Prótesis Dental Nativitas, instructor certificado en el estándar de competencia ECO 217. Él es especialista de producto de la marca Shermack desde el 2014, ponente en congresos, grupos de estudio, diplomados en la República Mexicana, Centroamérica, Centro de Estudio y publicaciones en la revista Alta Técnica Dental. Él también participa en el diplomado de prótesis del Colegio Nacional. Y bueno, es un excelente amigo conferencista y pues darle la bienvenida otra vez el día de hoy. Y pues por ahí ayer hizo su presentación y hubo algunas preguntas, doctora. No sé si quiera que abordamos eso un poquito más adelante. Como usted me diga que prosigamos. Pues nada más que nos dé una pequeña introducción el doctor, porque a lo mejor mucha gente no estuvo conectada ayer y que sepa de qué se trató, por favor. Claro que sí. Pues gracias por la introducción, doctor Yair. Pues nuevamente saludar a todos los doctores que se están conectando, agradeciendo nuevamente al colegio que me da la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, pues gracias también por la presentación, doctora. Entonces, ayer platicamos un poquito sobre la parte de desinfección. La introducción fue sobre bioseguridad, ¿no? Lo que engloba la bioseguridad, que recordemos es barreras físicas, la barrera química con la parte de desinfección. Y pues hablamos sobre la parte de desinfección, cómo identificar un desinfectante que va a ser efectivo para lo que realmente necesitamos en consultorio. Y bueno, vimos que hay normas los cuales rigen cómo debemos utilizar los desinfectantes, es decir, hay desinfectantes muy efectivos, pero el protocolo requiere que lo que vayamos a desinfectar, dígase instrumental, superficies, impresiones, lo que sea, esté limpio. Y hay una norma que es un poco más exigente que hace que los desinfectantes puedan trabajar en condiciones sucias, ¿no? Hablamos, como les decía, de estos desinfectantes, cómo evaluarlos, en qué aplicarlos, cuáles son los protocolos. Se quedaron varias preguntas precisamente porque hay pues una duda constante sobre esta enfermedad, ¿no? COVID-19. Ayer platicamos precisamente, ¿no? Identificamos un poquito lo que son virus, bacterias, hongos. Vimos también lo que es la diferencia entre desinfectar, higienizar, esterilizar, que son conceptos bastante básicos, pero habría que recordarlos. Y también platicamos un poquito sobre las áreas que hay que desinfectar, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de áreas, áreas de contacto, áreas de transferencia, áreas domésticas y demás. Y también platicamos sobre algunos protocolos de desinfección, ¿no? Entonces, en general platicamos más de la desinfección química. Hubo, creo, varias dudas sobre la parte de desinfección, por ejemplo, con rayos UV, con irrigación de ozono y demás, que más o menos tuve la oportunidad de estudiar un poquitín. Pero bueno, pues eso es lo que platicamos ayer sobre desinfección. Creo Oye, yo que, quisiera dígame. saber que si nos puedes explicar lo de la norma 14476, ¿dónde Ujú. la pueden encontrar y a qué se refiere? Sí, claro, cómo no. A final de cuentas, las normas europeas que tienen dos letras EN, como normativas europeas, me voy a mover un poquito acá en la pantalla, están pensadas de tal manera que ya se utilizan de manera universal. ¿A qué me refiero? Siempre hay que medir el espectro de acción de los desinfectantes, es decir, contra qué va a ser efectivo. Contra bacterias, contra virus, contra hongos, y si hablamos de algún esterilizante químico, pues tendríamos que hablar también de esporas.
Recuerden que la terminación que se tiene que tener es SIDA. ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar un producto que diga que es bacteriostático. Recuerden que eso, cuando es estático, solamente va a inhibir el crecimiento, la colonización. Cuando hablamos de una terminación SIDA, es decir, bactericida, fungicida, virucida, hablamos de que destruye totalmente estos organismos, ¿no? Con la raíz de lo que es decir, un virus, bacteria, hongo, espora, levadura, y vamos a tener la terminación SIDA. Estas normas europeas están pensadas, como les decía, ya para aplicarse de manera universal. Sin embargo, pueden encontrar más información sobre ellas porque son un montón. Ayer platicaba con la doctora que es como cuando tenemos las normas oficiales mexicanas, que tenemos, bueno, una normativa específica para odontología, pero también se engloban diferentes normas, ¿no? Entonces, busquen, por ejemplo, obviamente hay en español, porque España está incluida dentro de la Unión Europea, entonces pueden poner normativas europeas para el control de infecciones en dispositivos médicos. Van a ser designadas como EN y van a tener 4 dígitos o 5 dígitos. La diferencia entre un dígito o que tenga 4 dígitos y un quinto dígito va a ser que cuando tengan 4 números, EN y 4 números, quiere decir que se probaron en condiciones limpias, donde tenemos una placa de Petri con conteo de microorganismos y se aplicó el desinfectante. Entonces, él trabaja en condiciones ideales, condiciones limpias, porque no hay interferentes, es decir, no hay sangre, no hay saliva, no hay tejido, no hay hueso. Cuando tenemos estas normativas EN, pero ahora con 5 dígitos, vamos a tener que, vamos a ver esta cuestión sobre la parte de, ya se hace la misma prueba de conteo de microorganismos, pero se le ponen interferentes para imitar la presencia de sangre, de tejido, de hueso. Entonces, ya digamos que trabajan en condiciones más reales o condiciones sucias. La norma virucida que menciona, doctora, la 14476, es una norma muy especial porque si cumplimos con esta norma virucida, cumplimos con la eliminación de lo que son virus encapsulados. Recuerden que los coronavirus hacen parte de esta gran familia de virus encapsulados, que como característica tienen esta cápside, que es una capa, digámoslo así, de proteínas, que pues los hace más resistentes al ambiente, y también en el caso de SARS-CoV-2 es también esta capa de proteínas la llave de entrada a nuestras células. Entonces, acá, por ejemplo, no sé si Napo nos ayude a ver esto. Los productos tienen que tener estas normativas, ¿no? Entonces, la norma 14476 tiene que estar presente ya sea en los desinfectantes de lo que es instrumentos, superficies, sistemas de succión y demás. Entonces, les van a tener que decir, por ejemplo, virucida, norma EN 14476. Y como les decía, pues va a ser consciente de que nosotros estamos trabajando en contra de virus encapsulados y en condiciones sucias. Esto es muy importante para poder tener los protocolos de desinfección, por ejemplo, de instrumental. ¿Por qué? Porque, bueno, un instrumento que se utilizó, por ejemplo, para una extracción podría tener sangre, podría tener tejido. Si nosotros procedemos a una limpieza previa y no tenemos el cuidado, o surge un accidente y nos pinchamos, puede haber contaminación. Entonces, que estas normas o que esta norma virucida 14476 trabaje en condiciones sucias, me quiere decir que aunque el instrumental esté sucio, yo lo puedo sumergir en ese desinfectante y aún así va a ser esta acción, como les decía, virucida. Entonces, la norma europea la pueden encontrar, como les decía, busquen en su buscador o lo que tengan, normas de control e identificación de desinfectantes en la Unión Europea y sobre todo el apartado para dispositivos médicos. Entonces, ahí van a encontrar la norma 14476, que les decía, pues es una norma virucida que está enfocada también en trabajar contra virus encapsulados. Y como les decía, dentro de la información que nos den los desinfectantes, tenemos que ver que se encuentre esta norma, ¿no? Para que podamos decir, bueno, pues sí va a ser efectiva en contra de SARS-CoV-2. No sé si más o menos quedó claro, doctora. Sí, oye, pero esa es únicamente en los productos europeos. En los productos americanos o japoneses, ¿se puede aplicar la misma norma o hay diferentes normas? Ya también aplican los desinfectantes americanos y también japoneses, no lo he checado, pero como les decía, es una norma ya que se utiliza de manera universal.
Ya en desinfectantes americanos ya viene EN y 4 o 5 dígitos, depende cómo haya sido probado el desinfectante. Seguramente en Japón también deberá de ser algo similar porque les digo que ya se utiliza de manera universal. Como las condiciones en las que se prueba son bastante exigentes, por eso es que se ha vuelto también universal. Pero sí, ya seguramente, yo los he visto ya desinfectantes aquí en México americanos que tienen esa norma. Y obviamente hay que evaluar si es la de 4 dígitos o la de 5 dígitos y lo que les platicaba, la 14476, que es importante porque es una normativa virucida. Ok. Bien. Aquí hay ¿Te quedó una claro, pregunta, Lili? varias. Hey. ¿Te quedó claro? Si no, que te lo voy a Sí, explicar. sí. No, a mí sí, es que ayer platicamos un poquito. Sí, sí. Entonces ya, No, la ya lo estuve viendo, entendí. la estuve viendo ayer. Me pareció muy interesante cómo diferenciar los diferentes productos que hemos estado comprando. No sé si te acuerdas que habíamos dicho que las compras de pánico, sobre todo después de la conferencia de Enrique Grajeda. Enrique Grajeda decía que hay que utilizar los productos, que hay que volverse prácticos. A mí me parece que la conferencia, estas dos conferencias que hemos programado con este seguimiento, han sido muy buenas. Primero, Grajeda nos dice cómo utilizar, qué utilizarlo y cómo utilizarlo, en ese sentido. Y aquí Nader nos está haciendo la diferenciación entre un producto y otro. Y vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan que en las primeras reuniones que tuvimos con los presidentes del noroeste, con los de Chihuahua, con los de Juárez, todos se quejan en términos prácticos de lo caro que va a ser la práctica privada? Y se hace más cara cuando no sabes qué comprar o cuando compras equivocadamente, ¿no? Entonces, mira, a mí me parece que las aclaraciones que ha hecho de cómo debemos de, porque cuando compramos algún producto, no nos fijamos en esas clasificaciones que tienen los americanos o que tienen los europeos. Entonces, ahora con estas clasificaciones que nos está explicando, podemos seleccionar cada vez mejor los insumos, los productos que estemos comprando, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante, que sería lo importante en este caso ahorita. Sí. Perdón, hablando sobre este tema, bueno, una de las preguntas que surgieron ayer y hoy también, la doctora Liliana H. Maldonado, para que nos confirme, el doctor Eder, entonces la desinfección con sales de aminas cuaternarias es efectiva. Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta de Patti Casares, doctor, ¿qué opina del Nubeclin? Ok, bueno, redondeando un poquito el comentario del doctor Rey, muy importante porque sabemos que lo que platicábamos ayer, que la práctica ontológica tiene que cambiar, porque tenemos que considerar todos estos consumibles. Recordemos que una de las recomendaciones de la ADA es que tengamos desechables, es decir, bata desechable entre paciente y paciente, cofia desechable, cubrezapatos desechable, es decir, todo eso, todos los insumos y aparte de la desinfección entre paciente y paciente generan un costo, entonces hay que considerarlo y como les decía, hay que tener en cuenta si van a comprar un desinfectante, el desinfectante está listo para usar o está concentrado. Si está concentrado hay que ver en cuántos litros de solución puedo generar y obviamente hacer entonces, decir, bueno, si yo utilicé 1 litro entre paciente y paciente, hoy vi 3 pacientes, bueno, hoy consumí o hoy gasté por litro tanto dinero, ¿no? Porque no sé, también creo que valdría la pena que los pacientes como tal se dieran cuenta de que hay un riesgo para el odontólogo bastante alto y se tiene que proteger y tenemos que proteger a todos los pacientes y eso lleva un costo, ¿no? Entonces, el problema yo creo, no sé también, ojalá que esto después lo podamos platicar, la concepción del paciente hacia la odontología ha cambiado a que sea algo más como, por decirlo, estético, ¿no? Así como que, ay, pues si tengo algo aquí, voy al dentista. O ya de plano es cuando duele, ¿no? Entonces, el paciente tiene que ser consciente de que se está invirtiendo en su salud con productos, con equipo de protección personal y demás, y que claro, eso tiene un costo, ¿no?
Entonces, yo creo que vale la pena hablar con nuestros pacientes, hacerles ver esto, que se está haciendo un gran esfuerzo para que ellos conserven la salud y con ello lleva pues un gasto, ¿no? Entonces hay que ser selectivos con lo que compramos, con lo que utilizamos y también, ¿no? Pues hablar con nuestros pacientes. Mira, Yair, perdón, Yair, no es, yo no creo que haya cambiado mucho la concepción de cómo el paciente nos ve a nosotros. En la lista de necesidades médicas de salud, nosotros siempre vamos a estar hasta el final. Pasa con el paciente adulto. Con el adolescente no quiere tener los dientes chuecos, es la realidad. Y lo voy a decir en estos términos poco ortodoxos, pero para que se entienda de qué se trata. O sea, seguimos siendo en la cadena de necesidades de salud la que está abajo. Mira, sí hay que reeducar al paciente. Es una labor que debemos de hacer nosotros en el consultorio, pero también es una labor que debemos de concientizar en los medios sociales. Ahora que tenemos el Instagram y todo este asunto, el Face, yo siempre, cuando quiero dar a entender mi sentimiento de cómo nos ven a los dentistas, yo voy con un cardiólogo. Es mi cuate, lo conozco hace casi 17, 18 años. Era uno de los cardiólogos que vio a mi papá. Y yo cada vez que voy me sopla 2,000 pesos la consulta. Y no le regateo. Y en cambio, sí me regatea para entregarme los recibos, porque me se entera cuando se le da la gana, ¿no? Pero con el dentista, sí, con el dentista va a regatearte. Y si se lo pago en efectivo, y que si se lo pago en tanto, y que se lo... Y entonces siempre tenemos ese estigma, tristemente, esa imagen, porque no nos ven como una necesidad. Ahora, como un lujo. Nos ven como un lujo. Mira, una de las cosas, yo no participo mucho en el sindicato, pero en una ocasión en privado yo les comentaba, en las prestaciones sindicales que tenemos, no están consideradas la prótesis bucal, está considerada como y no como funcional. O sea, si tú no tienes derecho a que te hagan una prótesis en el sindicato, que te pague el sindicato, tengas un descuento en el seguro social o ese tipo de cosas, o de manera privada, porque la consideran estética. Entonces, a mí se me ocurrió decirle que me parece muy bien, la próxima vez que un mutilado de una mano te venga a pedir una prótesis estética, pues ponle un garfio, maestro. Y el cuate que pierde el ojo, pues ponle un parche. ¿De qué se trata? En esa misma percepción, tenemos nosotros los dentistas, tenemos que luchar mucho con esa imagen que tenemos. Y que la autoridad, la misma sociedad, no nos ve, no hay que decir con malos ojos, pero no nos ve como esa prioridad de salud que debemos hacer. Intentada las enfermedades entran por la boca. Así es. Entonces, esa es una de las cosas importantes. Bueno, yo te digo, tú eres muy específico, ¿no? De que entre el paciente y paciente, ¿cuántos litros me gasté? Yo lo hago al mes, me gasté tanto, mis gastos de operación mensuales son estos, mis ingresos son estos, y contra eso me voy. Y no es tan oneroso. No, es que, la verdad, yo lo siempre he dicho, no vendemos producto, vendemos conocimiento, aunque la palabra sea horrible, pero o proporcionamos conocimiento, experiencia, habilidad, honestidad de nuestro trabajo, ética, pues todo esto, ¿no? No vendemos productos. Y a mí en muchas ocasiones me decía, pues, ¿cuánto puede costar una amalgama? Pues no sé cuánto cuesta una amalgama, pero yo no soy un depósito dental, soy un dentista, ¿no? Entonces, esa percepción, entonces nosotros no tenemos que estarnos preocupando ahorita por si nos va a subir, pues vamos a hacer una rata. O sea, eventualmente tenemos que amortizarlo y los servicios médicos van a cambiar. Yo te lo digo, ahorita como dentista, pero ve al oculista. El oculista también va a tener que modificar sus conductas, sus procedimientos. El mismo cardiólogo, ¿no? Sí. Bueno, y no quiero ser prosaico, pero ve con los ginecólogos y los urólogos y los proctólogos,
pues todos vamos a tener que cambiar, no es una condición única del dentista, Claro, ¿no? Es una Hay que condición adaptarnos. de salud general. exactamente. Entonces, no nos rasguemos las vestiduras, que me parece que es lo que decía Enrique Grajeda, por cosas que tienen que suceder. ¿Sí? No va a haber otra forma. Tenemos que cuidarnos. Yo he pensado, y lo he dicho, primero, para poder proteger a mi paciente, me tengo que proteger yo. Claro, Si me sé proteger yo, estoy protegiendo a mi familia. ¿Sí? Entonces no es nada más el que está enfrente, no es el paciente. Soy yo, aunque parezca tonto o muy egocéntrico, no sé qué palabra utilizar, egoísta, soy yo y soy mi familia. Yo tengo Claro. 2 meses de no ver a mis nietos porque tienen miedo que el viejito los vaya a contagiar. ¿No? Pues tenemos ¿Por que dónde andas? pues que ¿para qué me preguntas? Haz al revés, haz al revés. sí, sí. No, entonces, todo esto, pues debemos aceptarlo como es. Tenemos ahorita ya la información que nos ha estado dando Eder, me parece que hay que apuntarlas esas. Mira, una de las cosas que has dicho, que dijiste ayer, que mencionas hoy, es lo del ozono. Y Enrique Grajeda dijo que no está recomendada se me olvidó la agencia esta de medio ambiente americana porque es un gas, Sí, sí, realmente se puede volver venenoso, sí. pero además que destruye la capa de ozono, no sé qué asuntos, ¿no? Entonces, que no está recomendado en esos términos. Dice, Enrique decía, es poco práctico porque tengo que dejar de trabajar cada 15 minutos entre paciente y paciente para poder estabilizar mi consultorio con ozono. Habla de la luz ultravioleta, pues que pasa la luz ultravioleta, pues que puede lastimar también a la vista. Pues. Entonces hay una serie de condiciones. Yo, en las reuniones que hemos tenido con los presidentes del colegio, que me piden que saque un protocolo. Y a ver, tengo que me ponga a trabajar un protocolo, pero yo no soy infectólogo, ¿no? Y no tenemos un infectólogo como tal para poder desarrollar un protocolo específico del Colegio Nacional. Tenemos que esperar a que salgan las normas oficiales. En el Inter, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues todo lo que esté en nuestro alcance para protegernos y proteger a los pacientes y proteger a nuestra familia, lo tendremos que aplicar. ¿Sí? Sí, sí. Yo insisto, no hay que rasgarse las vestiduras. A mí me parece que esto de que ¿no? Eventualmente el paciente, tenemos que amortizarlo con el paciente, también lo decíamos, hay que ser conscientes. Igual que nosotros, el mismo paciente está sufriendo. Si antes era una bronca que te pagaran, ¿no? Ahora tenemos, ahora tenemos que pues, darles también esa oportunidad. Si no dábamos nosotros algunas facilidades de pago, ahora tendremos que ofrecerles facilidades de pago para no perder ese paciente y para tener un ingreso, aunque sea fraccionado. Entonces, muchas cosas tendrán que cambiar nuestra conducta. Nos estamos preocupando ahorita, me parece, por cosas muy simples, ¿no? Quiero decir, no quiero menospreciar al asunto de la enfermedad y de la pandemia, pero démosles el valor que tiene cada una de las cosas e informemos. Lo que estamos haciendo nosotros es informar. O sea, no estamos tomando ninguna postura. Yo no le estoy diciendo, o Eder o Yair está diciendo, tienes que comprar este producto porque este producto es el mejor. Estamos diciendo, esto es lo que está, esto es lo que hay, esas son las características. Cuando compren conocimiento de causa. Y no se vayan, entonces esa parte a mí es lo que me parece más interesante. Que si quieres poner el ozonificador, pon el ozonificador. Si con eso vas a estar tranquilo, pues pon el ozonificador. Yo, en lo particular, sí lo compré porque vamos a tener sesiones de los diplomados donde sí tenemos que sanitizar el medio ambiente. Ya estuvimos investigando, no hemos encontrado los proveedores de los filtros esos que nos decían para el aire acondicionado. Que decía Enrique Grajeda que mete una especificación, una norma, ¿no? Sí. Bueno, sí. Pero tenemos el gel, el tapete, las zapatillas, pues todo lo que se pueda hacer para garantizar a los residentes de nuestros diplomados, a los profesores y a
para el personal administrativo, que a mí es lo que me corresponde más que otra cosa. A los pacientes, el protocolo que hicimos en el colegio, pues nada más puede estar de la capacidad que tenemos de 30, pues nada más caben 14 en el aula, y en la clínica de 10 nada más entran 5. Tienes que adaptarte a esas cosas. Y la responsabilidad de los coordinadores y directores de los programas de los diplomados tendrán que hacer también su parte, ¿no? Tuvimos que abrir la puerta de servicio, los entras por un lado y sales por el otro lado, botes para los desechables, es una serie de medidas que vas a tomar, que eventualmente sí están aumentando nuestros gastos de operación en el colegio, sí lo están aumentando, se tendrá que amortizar y tendremos que replantear los costos de los diplomados, pero igual se tendrá que hacer en la clínica, desde mi punto de vista. Claro. Sí, es correcto. Sí. Doctor, hay varias preguntas que dicen que ¿qué se le debe poner al botellón que está directo en la unidad? Si el hipoclorito de sodio o el dióxido de cloro o agua potable, o qué se recomienda poner para que no dañe la turbina y que sea aceptable para el paciente. Sí, eso vi que hay varias preguntas referente a eso. Precisamente hoy vi una conferencia de WIH, que pues bueno, saben que son especialistas, ¿no? En piezas de mano, motores y demás. Entonces, en primer lugar, bueno, pues siempre la recomendación se va a utilizar agua potable. Ahora, pues, podemos hacer, la recomendación que se tiene es que utilicemos precisamente la sustancia que nosotros hacemos para los colutorios, que acá lo tengo. Por ejemplo, vamos a utilizar peróxido de hidrógeno al 1% durante 1 minuto, va a ser este colutorio el paciente antes de su sesión, y posteriormente va a ser una solución con al 0.2% de clorhexidina. Acuérdense, el 0.2 es muy bajo, y igual durante 1 minuto y listo. La recomendación también por parte de WIH, que es el fabricante, por ejemplo, de todas las piezas WIH, los que tengan esto, se puede utilizar lo mismo. Entonces podemos utilizar el peróxido de hidrógeno al 1%, y no recomiendan que pongamos la clorhexidina también ahí mezclada. Ya hay un compuesto específico que trae clorhexidina y el peróxido de hidrógeno, pero por lo menos nosotros podemos utilizar el peróxido de hidrógeno. Esto pues obviamente nos garantiza que no va a haber no vamos a dañar también las piezas de mano, porque he notado que hay una tendencia a utilizar compuestos de hipoclorito de sodio, ¿no? Recuerden, estos pueden ser efectivos, sí, para la desinfección, o sea, pueden ayudar, pero en primer lugar, en concentraciones altas puede ser peligroso para el paciente, podemos crear alguna iatrogenia, algún problema en el tejido. Y bueno, la otra es que también va a ser agresivo con los metales, entonces puede corroer, puede manchar. Entonces, la recomendación, como les decía, y gente que se dedica a la fabricación de piezas de mano, es esto, ¿no? Peróxido de hidrógeno al 1% en la irrigación, y con esto nos va a ayudar a bajar la carga viral que tenemos presente en cavidad oral. Obviamente no se va a eliminar, pero nos puede ayudar. Entonces, lo más recomendable, como les decía, por fabricantes de piezas de mano, es esto, peróxido de hidrógeno al 1%. Dígame. Mira, Dar, yo lo estás mencionando ahorita, yo hacía hincapié, que sean productos prefabricados envasados, ¿sí? Voy a hacer no va a resultar como el imbécil de Trump, ¿no? Que inyectes Sí. Y un poco de muertos. A mí me Sí. parece, tiene que ser un producto que esté controlado en las proporciones exactas, porque si vamos a hacerlo en el consultorio, igual nos pasamos, y lo que estás mencionando, el hipoclorito es bien agresivo, ¿sí? Y quema, y hay iatrogenias documentadas del uso indebido del hipoclorito y del otro, se me fue el nombre ahorita, cabe. Bueno, ¿Dióxido de cloro? Sí, no se deben ser en concentraciones que estén controladas. O sea, la recomendación es no la hagan en el consultorio vuestro, ¿no? Por ahorrarse 50 pesos, compren la botella, no la tuya ni la que vende Yair y todo este grupo. Es como la automedicación. O sea, no se puede hacer las cosas, tiene que ser bajo una recomendación, un protocolo estricto.
Ese es mi punto de vista. Sí, sobre todo que está garantizado, ¿no? Si ya está preparada, ya esta solución está preparada y está pensada para que precisamente, pues obviamente no afecte al paciente, nos ayude a bajar la carga viral y no maltrate ni la unidad, ni la pieza de mano, ni válvulas, ni mangueras, pues entonces sería lo mejor, ¿no? Porque como dice el doctor, cuando nosotros hacemos una mezcla de algún producto, hay siempre un rango de error. Cuando nosotros ponemos, vamos, si nos dicen, por ejemplo, no sé, una dilución de dióxido de cloro, a qué porcentaje, qué tipo de agua voy a utilizar, si es agua dura, agua purificada, agua destilada. Entonces ya comienza a haber varios parámetros que no conocemos y esto puede generar problemas. ¿Cómo ¿no? mides? Yo quiero que ahorita me digas, los que hemos trabajado, ¿quién de nosotros en el consultorio tenemos una probeta perfectamente calibrada que diga, tengo tantos mililitros de agua? No la tenemos. ¿Para qué nos hacemos tarudos? Entonces, ese ajo de buen cubero. Sí, un chorrito. Sí, un chorrito no es una medida. No, exactamente. Eso es importante. Entonces hay que ser conscientes. Yo no es que esté recomendando sus productos, estoy diciendo, bueno, por valores de 50, 100 pesos, les va a salir más porque van a terminar en el bote. Sí, peligroso, ¿no? Sí, siempre si hay productos preparados. Exactamente. Sí, entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, no, y consultar, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si la información la tiene WH, que su pieza es WH, adelante. Si su pieza no sé de otra marca, consultar también con el fabricante, porque claro, primero proteger al paciente, pero también hay que considerar qué consecuencias puede tener con mi equipo, tanto la unidad como la pieza a mano, escareadores y demás. Entonces, eso fue lo que yo investigué y como les digo, pues está ahí, ¿no? Si quieren meter a la página de YouTube, hay una página, un canal de WIH, ahí está, y ahí está la conferencia y lo pueden inclusive comprobar ahí, ¿no? Gente de WIH recomienda esto, entonces vamos, creo que hay más garantía, como dice el doctor, ¿no? Y no vamos a tientas a probar algo que puede o no funcionar, pero lo que sí es más probable que nos cause problemas, ¿no? Mira, les voy a hacer un comentario para que veas cómo están las cosas en México. No sé si en otros lados del mundo, pero no me interesa. Me interesa lo que sucede acá. Aquí en la entrada del fraccionamiento hay un autolavado que están preparando gel. Entonces, sí, déjate. Entonces llegas y el güey está ahí con su alcohol, dándole vuelta al perol, cara. Entonces, ahora pero tiene permiso de Cofepris, ¿no? Entiende, a lo mejor parece que soy un exagerado, pero cuando vi eso, pues me paré a lavar mi carro, y cuando vi el güey que está haciendo gel antibacterial, buenísimo, por ejemplo, por el alcohol que mira, aquí tengo un frasquito, muchas gracias, ¿no? Pero ya en un autoservicio, un autolavado, preparando gel. Claro. Sí. Dense cuenta del riesgo que estamos corriendo. Mira, decía algo, Enrique Rajera, los cubrebocas chinos no sirven, ¿no? Y hay veces que llegan aviones y aviones con cubrebocas. ¿Se han fijado? Yo compré, no me acuerdo cuántos cubrebocas, 300 cubrebocas para el colegio. Son chinos. Entonces, sí, te sirven para paciente y paciente. Y es desechable. Lo pones y lo tiras, porque el siguiente paciente ya estás contaminando. Entonces, yo no sé si sirven. Ahora me llegó una, que la voy a sacar en las redes del colegio, una fábrica de cubrebocas en México, que están haciendo unos cubrebocas con todas las especificaciones y te explica el tejido. No, impresionante en México. Dicen que están mejor que los chinos. Sí, voy a salir tantito aquí se los voy a mandar porque me pareció, todavía no me ha llegado, lo tiene Mónica. Ves la fábrica, cómo está controlando las atmósferas para la contaminación de los hilos, de los cuates, cómo están trabajando con mascarillas, con guantes, con una serie de cosas. La verdad a mí me dio mucho gusto, no sé cuál sea la marca, me dio mucho gusto ver cómo se está trabajando con eso. Y hecho en México, ¿no? Sí, mira, lo importante, actualmente que está hecho en México, es que ya no hay pretexto. Ya tenemos infraestructura.
ya sabemos qué hacer, es el momento de actuar. ¿No? Así es. Ok. Oye. ¿Retomamos algunas preguntas? O... A ver, sí, síguele, Yair, yo luego sigo. Ok. Bueno, a ver, un par de preguntas más para aquí, para Eder. Graciela Sevilla Mendoza, su opinión a la aplicación y uso para el consultorio dental, a ver, de pulverizar el ambiente después de la atención con hipoclorito al 0,5%. Bueno, es un poco repetitivo, pero para lo que ella nos pregunta, ¿no? ¿Qué opinas después de hacer la atención dental, de pulverizar con hipoclorito al 0,5% después de cada paciente? Ok. Anterior creo que me habías preguntado algo, por ejemplo, del amonio, ¿no? De sales de amonio y luego También mencionaban que okay, si son eficaces las sales de amonio cuaternario, okay, ¿no? Entre okay. otras preguntas. Bueno, sales de amonio cuaternario, recuerden que se utilizan ya de quinta generación. Esto es muy importante porque volvemos al punto que mencionaba el doctor. Hay amonio cuaternario que se utiliza de manera industrial, pero obviamente nosotros no podemos hacer una dilución de esto. ¿Por qué? Porque son agentes químicos agresivos, entonces son peligrosos. Los productos, por ejemplo, que vimos ayer para superficies, tienen sales de amonio cuaternario y, por ejemplo, alquilamina. Entonces se combina un desinfectante de nivel intermedio para poder generar entonces una alta desinfección, pero ya el producto está preparado. No hacemos nada con el amonio propio, que nosotros hagamos una dilución, una aspersión, una nebulización, no, porque el amonio es peligroso. Entonces, primero con el amonio, sales de amonio cuaternario de quinta generación, pero el producto ya está preparado. Yo no voy a hacer nada más que la dilución en agua, como me indica el fabricante, y se acabó. Luego, por ejemplo, cuando nosotros hacemos aspersiones en el ambiente con algún producto, volvemos a lo mismo. Recuerden que el hipoclorito de sodio pues es agresivo con los tejidos, las conjuntivas, entonces podría ser peligroso para el usuario y no nos garantiza que el ambiente quede totalmente desinfectado. Hay algunos, por ejemplo, voy a poner aquí una imagen, déjenme, les voy a poner rapidito acá una imagen que vi, creo que, porque hay mucha preocupación en el ambiente y los sprays, lo cual pues se entiende, ¿no? Se entiende sobremanera. Pero recuerden, hay diferentes formas de que nosotros podamos hacer una limpieza, por decirlo así, una purificación del ambiente. Entonces, tendremos que buscar que sean cuestiones efectivas. ¿A qué me refiero? Vamos a ver esto. No, pues no sé si podamos ver esta imagen por ahí que tengo compartiendo pantalla. Perfecto. Entonces, vean, por ejemplo, esto es de otra marca, ¿no? Pero este es un sistema de purificación de aire. ¿Cómo funciona? Tiene entonces un extractor de aire con unos filtros específicos. Primero un filtro físico y después pasa a una lámpara de limpieza, una lámpara de desinfección, perdón, de rayos UV. No es un sistema, como les decía, que sea una lámpara de UV que nosotros la pongamos, no. Es un sistema primero de extracción con filtros específicos, como ya nos decía el doctor, y luego tenemos una parte de luz ultravioleta. Entonces, con esto nosotros, digamos, se está desinfectando el ambiente, ¿no? Estos sprays que pueden generar, estos droplets que se pueden generar y que pueden quedar en el ambiente, se hace una desinfección con un sistema específico. Recuerden que estos sistemas los tienen los hospitales y hay filtros especiales para los sistemas de aire acondicionado. Entonces, si se fijan, es todo un sistema completo y específico. Si nosotros pulverizamos algo, como les decía, puede tener el riesgo de que nos puede hacer daño, ¿no? Y aparte podría ser que no cumpla la acción específica, porque al pulverizar pues seguramente va a caer, entonces no sabemos si puede estar en suspensión. Hay nebulizadores específicos, pero hay entonces también lo que son consumibles específicos. Algunos nebulizadores te van a pedir que tú pongas el nebulizador, que pongas tu consumible y que salgas de la habitación, porque entonces se va a hacer esta desinfección y tienes que estar fuera. Entonces, tengan cuidado con eso. Los nebulizadores que se están vendiendo, lean bien las instrucciones, vean el consumible que sea correcto y cumplan los ciclos que se les piden. Es decir, si tiene que estar 15 minutos el nebulizador actuando, eso, media, lo que tenga que ser, pero cumplan el ciclo. Busquen productos que tengan y equipos que tengan una razón de ser. Como les decía, por ejemplo, acá se tiene primero una absorción, una purificación y luego ya una recirculación de aire, pero es un sistema complejo, no es un sistema que
les pueda decir, bueno, ustedes pueden hacer esto, aquello, ya está pensado para eso. Entonces, muchas gracias, Napo. Voy a dejar de compartir porque quiero enseñarles también algo. Voy a poner rápido esto también un poquito en función de esto, ¿no? De lo que platicábamos de ozono y demás, porque estoy viendo una cantidad increíble de información referente, que sí es específico, que no. Siempre busquen lo que son fuentes confiables. Por favor, Napo, ya tengo la otra imagen, si me ayudas a compartirlo. Entonces, tenemos, esto está sacado pues de la Secretaría de Salud, ¿no? Que a final de cuentas sabemos que es pues una de las fuentes más fidedignas que podemos tener. Obviamente no hay un estudio en el caso de ozono y en el caso de rayos UV específico para la odontología. Sí lo hay para una desinfección en sistemas y equipos médicos, pero vean, esto está entonces en la página de salud del Gobierno de México y nos dice, por ejemplo, radiación ultravioleta, la mayor acción bactericida se obtiene con longitudes de onda específicos, no puede ser tampoco una lámpara tal cual, así sacada de la manga, ¿no? Y el tipo de desinfección solamente se limita a aire y a superficies, ¿vale? Instrumental no entra porque hay una cajita que están vendiendo por ahí que según también esteriliza por rayos UV instrumental. Según la Secretaría de Gobernación de Salud, no tenemos información referente a eso, ¿vale? Y lo que también veíamos, por ejemplo, con algo de ozono y demás, déjeme por acá está. Estos son los medios químicos. Desinfección por calor, agua caliente, vapor, lo que platicamos ayer puede ser vapor seco. Y quería enseñarles lo del gas, ¿no? Sobre todo porque si bien puede ser efectivo, hay que tener mucho cuidado porque podría tener problemas de seguridad, de bioseguridad. Entonces tengan cuidado con ello. Por acá no lo encuentro ahorita, pero lo acabo de ver hace unos minutos. Y aquí está, gaseosos esterilizantes. Puede ser desde etileno, que es muy peligroso. Solamente se trabaja en ciertas porciones, a lo mejor de un hospital, en ciertas situaciones específicas. Aquí nos habla del ozono, que se ha utilizado para el control de microorganismos, pero puede ser tóxico para el ser humano. Entonces, también esto se utiliza con humedad y temperaturas específicas. No puede, a lo mejor si tenemos mucha humedad no va a ser tan ideal, ¿no? Entonces, muy importante que se tenga en cuenta esto, ¿no? Y dígame. Perdón, apuntando, mira, sobre lo que estás comentando, la doctora Marta Cruz ve lo mismo, ¿no? Menciona las cabinas de ozono para desinfectar y las lámparas de luz ultravioleta son adecuadas para los consultorios. No sé si la respuesta sea eso que estás hablando ahorita, ¿no? Que debe haber esta certificación por parte de la asociación para poderlo avalar, ¿no? Sería que si nosotros consumimos ese tipo de, porque aquí viene otra pregunta, ¿no? Que si el aparato de Toletec que ioniza, humidifica y sanitiza con dióxido de cloro también es eficaz. Entonces yo creo que para dar esa respuesta tendría que haber pasado estos parámetros, ¿no? Para saber que es eficaz, ¿no? Exactamente, y sobre todo que tengan en cuenta una cosa, ¿no? Por lo que yo he investigado y lo que he leído, espero que también dentro de la comunidad del colegio nos puedan ayudar. No hay estudios específicos para la odontología, si bien hay dentro de aplicaciones médicas del ozono, de rayos ultravioleta, ningún estudio tal cual, o yo no he encontrado ningún estudio que nos hable específicamente de la parte odontológica. Entonces, va a ser un auxiliar, nos va a ayudar, si lo pueden utilizar con las normas de seguridad del fabricante y que nos indica, va a ser un auxiliar, nos va a ayudar. Como dice el doctor, si lo pueden utilizar, utilícenlo con la seguridad del instructivo que nos está dando el fabricante, ¿no? Eso es muy importante. Pero recuerden que en el caso de la odontología no hay un estudio específico de estos dos agentes, tanto el ozono como los rayos UV. No hay un estudio en la odontología. Para ahí también, si hay colegiados estudiantes, creo que valdría la pena una tesis enfocada en eso, ¿no? Pero bueno,
Ya también hay parámetros que marca la Secretaría de Salud, lo cual nos dice que los rayos UV tienen que ser de cierta longitud. El ozono aplicado de cierta manera puede ser efectivo con ciertos parámetros también. Y como un ejemplo que nos dice el doctor Yair, una marca nos ofrece un nebulizador, bien, lo podemos utilizar con los parámetros que nos indica y ser bien exigentes también con el fabricante que nos dé un instructivo, ¿no? Si se pueden, obviamente, estudios avalados del funcionamiento y garantía, ¿no? Si tú me dices que, por ejemplo, va a ser un desinfectante, yo necesito que tú me garantices eso. ¿Cómo se garantiza eso con los equipos y con los productos desinfectantes? Con las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad lo que te van a decir es en qué condiciones se debe de utilizar. Por ejemplo, un aparato cualquier aparato electrónico tiene condiciones de humedad en las cuales tiene que cumplir. Después de una humedad relativa ya no es funcional. Entonces, a lo mejor en algunos lugares, no sé, me viene la idea en Mérida en algún tiempo, ¿no? O Tabasco, que son lugares húmedos, a lo mejor ya la efectividad no es tan alta. Entonces, todo eso viene en la hoja de seguridad de los equipos y de los materiales. Y también vienen algunos errores que pudiesen suceder o por qué no puede trabajar bien. Entonces, también eso está previsto, ¿no? Que el fallo a qué se debe. Entonces, si el equipo cuenta con eso, como dice el doctor Rey, adelante, utilícenlo. Si lo pueden utilizar, utilícenlo bajo las condiciones que me indique el fabricante y la garantía que también me debe dar el fabricante. Entonces, no sé si más o menos quedan contempladas estas preguntas. No hay una respuesta que yo les pueda decir, ay, este equipo en particular sí utilícenlo porque no lo conozco, no lo he utilizado yo. Pero si el fabricante nos da una garantía de función y responde de esa garantía, vamos, va a ser un auxiliar. Todo lo que podamos auxiliarnos en esta pandemia puede ser útil siempre y cuando esté garantizado. Ok, ahorita, bueno, perdón, hablando sobre ese mismo tema, acaba de preguntar la doctora Elisa Aguilar, ¿conoce el Ecoloextech? Ecoloextech es un aparato que genera ácido hipocloroso, ¿no? Entonces, pues esta es la respuesta, Dan, ¿no? Si no se conoce, con la ficha técnica, la especificación del fabricante y sobre todo, como tú lo estás diciendo, ¿no? Que esté avalado, que tenemos esa seguridad de que funcione, porque ahorita me viene a la mente, en alguna ocasión, se mencionaba que estos aparatos que utilizan los policías en el aeropuerto para saber que sea detector de metales, dicen que no sirven, que realmente nada más pasan y lo prenden, pero realmente no tiene esa función, ¿no? Y pues sabemos que todas las cosas pues, no tienen una aprobación científica, ¿no? En este caso, pues debe haber fichas técnicas y en el caso de Cofepris, ¿no? Pues permitir que esos aparatos valgan la pena, ¿no? Pero si lo conoces, pues adelante decirle. Sí, no, lo que acabas de mencionar, doctor Yair, es muy importante. La Cofepris nos protege precisamente de, pues, todas estas, digamos, artimañas que pudiesen tener algunas fabricantes, ¿no? Entonces, vale la pena que cuando hablemos de equipos médicos, pidamos el permiso de la Cofepris, ¿no? Vamos, pues, ¿tienes Cofepris? Sí. De hecho, por ejemplo, para un desinfectante de estos, si tú lo quieres vender, por ejemplo, al gobierno, lo primero que te piden, Cofepris. ¿Tienes el Cofepris? Por ejemplo, para venderle a una universidad, a la UNAM, a la Sedena, no sé. ¿Tienes Cofepris? Lo primerito que te piden es eso. Aquí está el Cofepris y todo lo demás que te van pidiendo. Entonces, creo que pidiendo también esto, ¿no? Si estos equipos cuentan con una certificación de Cofepris, podemos estar seguros, ¿no? De utilizarlo en las condiciones y en las instrucciones que nos indican los fabricantes también para que sea efectivo. El problema vas a tener que ahorita estás comprando todo por Amazon o por Mercado Libre. Entonces, no tienen permisos de Cofepris para el uso. No hay una restricción, te lo mandan. Sí. Yo te digo, yo el sanificador que compré para el colegio no tiene permiso de Cofepris. Okay. Entonces, también te vas a enfrentar a eso, a que Cofepris no esté participando. Si no tienes una permiso de Cofepris en ese sentido, lo que habría que buscar entonces es que tenga una aprobación de la ADA o de los europeos, que son los más serios, y los americanos. Yo no me iría por las regulaciones chinas, posiblemente la japonesa, si es el caso, pero tristemente compra uno sonificador ahorita en Amazon o en Mercado Libre y son chinos. Sí, claro. ¿No? Pues bueno, claro. tenemos ese
esos problemas ahorita, Sí, claro. ¿no? Sí, buscar certificación de algún órgano que nos dé seguridad. Y también yo creo que es una cuestión que tenemos a lo mejor un sentido común, ¿no? Si vemos equipos que son a lo mejor exageradamente económicos, hay que ponerles duda, hay que investigar las marcas que son, cómo se utiliza y demás. Por ejemplo, a mí me llegó información de este aspersor o este succionador de spray. No sé déjame, acá está. Eh, entonces, no sé si Napo me puede ayudar a compartir por ahí imagen. Acá está. Listo. Interviniendo ahorita en lo que vas a presentar, Eder, una pregunta que ayer nos hizo una doctora era, ¿qué va a pasar ahora con la escupidera y todo esto en la unidad? ¿La vamos a quitar? Esa fue la pregunta, o sea, ¿qué va a pasar con eso, no? Creo que por ahí va con este aspirador. Adelante, perdón, adelante. Sí, no. Hay diferentes, por ejemplo, yo encontré esta información relativamente fácil, ¿no? Que probablemente se pueda pedir, como dice el doctor. Este es por ejemplo, extractor, es una extracción de sprays. Tiene como un condensador, tiene también lo que es un filtro físico y después un filtro por rayos UV, que como les decía es como la tecnología que yo he visto que puede ser funcional. Entonces, vamos, esta por ejemplo me puse a investigar, busqué la marca, es una marca china, investigando este tipo de sistemas, encontré que hay uno de Dur, ¿no? Que es alemán. Entonces, obviamente, en este que es chino, tal vez no me ofrezca estas condiciones de una certificación por el momento de Cofepris, pero busco si tiene la ADA. Y seguramente, por ejemplo, el de DUR va a tener la certificación europea, ¿no? Entonces, claro, pues ahí ya también tendremos que ver cuál puede ser más fácil de encontrar, que nosotros le podamos dar también mantenimiento y demás, ¿no? En fin, pero vamos, hay que ser selectivos con eso, hay que ser inquisitivos, hay que preguntar. Por ejemplo, yo me metí, encontré la página de esta marca, entonces pude investigar un poco más, ¿no? Se me hizo un buen sistema, vi que ya lo están comercializando, por ejemplo, en Guatemala, ya de manera, digámoslo, abierta, ¿no? Con permisos y demás. Entonces, buscar eso, que podamos tener, si no, un permiso en México, una homologación, ¿no? Y si, por ejemplo, yo que encontré que en Guatemala, pues buscar a lo mejor algún conocido en algún foro, oigan, ¿qué les parece esto, no? Alguien lo ha trabajado, qué experiencias tienen y demás. Lo que platicabas de la escupidera, no creo que se deje de utilizar, es algo que pues, se tiene que tener. Más o menos en cuánto va o cómo tiene que ser la succión para evitar entonces la generación de sprays. Tiene que tener una succión o lo que utilicemos como esto o una succión específica. Tiene que tener el consumo o lo que pueda captar 300 litros por minuto. Entonces es bastante alto, son productos o equipos específicos y aún así se necesita la escupidera porque los procedimientos así nos llevan, inclusive para el mismo colutorio inicial, cuando llega el paciente se le da el colutorio, entonces tiene que hacer el uso de la escupidera. Entonces, yo creo que se tiene que seguir utilizando. No he visto yo cambios y tampoco nada, la ADA no nos dice nada, ¿no? Que no, la escupidera retiro, no, se va a tener que seguir utilizando por los mismos procedimientos que se llevan en la odontología, ¿no? Ok. Bueno, te hago otra pregunta y bueno, dejo a la doctora Lili o al doctor Rey. ¿Sí? Dice la doctora Estela Juárez Luna, ¿qué productos serían los que no produzcan daño para sanitizar al paciente? Ok. A final de cuentas, tenemos que tener una cosa bien clara. Todos los desinfectantes, todos, están pensados para eliminar organismos. Por ende, pueden ser peligrosos. Si bien es cierto que algunos están probados dermatológicamente, por ejemplo, esta prueba dermatológica no nos garantiza que el paciente pudiese tener una reacción desfavorable. Entonces, dentro del estudio que se hace y dentro del historial clínico, se busca también que el paciente nos diga si tiene alguna alergia, ¿no? Algún medicamento en particular. Conociendo esto, pues podríamos saber qué pudiese pasar, ¿no? Pero todos tienen un cierto riesgo de uso. No hay desinfectantes que sean amigables, como ahora, ¿no? Se tiene mucho esta concepción eco-friendly, que sean amigables con el ambiente o así, porque están pensados para destruir organismos.
Ahora, hay algunos que, como dicen, ¿no? Pues puede ser que esté dermatológicamente probado y esto me va a ayudar. Sin embargo, no hay alguno que te diga puede ser más benigno que otro. Hablamos, por ejemplo, de hipoclorito de sodio, sabemos que es agresivo con los tejidos, ¿no? Entonces, no hay uno que te diga es 100% seguro de utilizar. Sí hay, cuando ya tenemos un producto, como les decía, garantizado por una marca comercial y demás, con estas pruebas, si el paciente tiene una reacción desfavorable, el fabricante ya te manda entonces los estudios que se hizo y que te deslindan de una responsabilidad mayor, ¿no? Con este paciente. Pero todos pueden ser peligrosos, por eso cuando se utilizan, buena ventilación, cubrebocas, protección ocular y guantes por lo mínimo. Perfecto, gracias, Adelante, Doc. Yo nomás tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar después de sanitizar el consultorio entre paciente y paciente? ¿20 Ya. minutos o cuánto tendríamos que esperar? Pues mire, ayer fue una de las cuestiones muy interesantes que también me puse a investigar y el día de hoy también, precisamente por la generación de sprays, la carga viral que pudiese ser peligrosa, en el caso de SARS-CoV-2 en específico, gotículas en suspensión, han quedado estables hasta 2 horas. Entonces, una recomendación que hicieron, les decía doctores de Colombia, Chile y Perú, es que por lo menos después de utilizar, que se utilice la pieza de mano después de terminar su procedimiento, habrá que esperar unos 15, 20 minutos para que la gran parte o la gran mayoría de lo que son los sprays pudiese caer y entonces hacer la desinfección completa. Y la otra recomendación, que no hay mucho que hacer con el resto de las partículas que pudiesen quedar en suspensión, es tener ventilado el consultorio, ¿no? Para que haya una circulación de aire y entonces las pequeñas partículas que pudiesen quedar, las más finas, bueno, pues pudiesen eliminarse, ¿no? Entonces, por lo menos para comenzar la desinfección, 15, 20 minutos, y si se puede esperar un tiempo mayor, yo creo que valdría la pena, pero para poder comenzar a hacer la desinfección, 15, 20 minutos. Ya como platicábamos ayer, los desinfectantes tienen cierto tiempo para poder hacer su acción. Mínimo podrá hacer otros 15, 20 minutos más de desinfección. Con eso ya nos estaríamos acercando casi 40, 45 minutos. Y en lo que preparamos nuevamente, creo que podemos cumplir bien 1 hora y más, si se puede más, entre paciente y paciente, mejor. Y esto va en función de las condiciones que pudiesen tener en sus consultorios, si tienen más ventilación, menos ventilación y demás. De hecho, una de las conferencias específicas de sprays generados en la práctica es lo que recomienda. Yo esperaba que también diera un tiempo específico, pero recomendaba más la ventilación del consultorio. Entonces, esto es lo que yo he visto. Estos estudios, como les decía, los que tienen más, no más certeza, pero sí por decirlo así, un mayor información, es los que provienen, yo he visto de China, porque pues ellos están trabajando ya, y este que les decía de filtrar y de ventilar, perdón, es de un doctor en Suecia, me parece, y que pues bueno, se basó también en estudios italianos. Entonces, es lo que yo he encontrado en cuanto a tiempos. Mira, Okay, doctor, muchas gracias. Lo que hay que Ricardo, considerar. ¿tienes algo? Sí, mira, lo que hay que considerar mucho es, primero, no puedes estar sanitizando en tu consultorio entre paciente y paciente, porque te vas a tardar 40 minutos en sanitizar para atender al paciente. Yo lo voy a poner en el caso de nosotros como ortodoncistas. O sea, tenemos un paciente cada 10 minutos, cada 15 minutos, y va a tardar 40 minutos en sanitizar. A mí me parece que hay que poner ciertas barreras que protejan al paciente, que nos protejan a nosotros, pero no podemos sanitizar. A lo mejor en el cambio de turnos, cosas por el estilo, se puede hacer en la noche antes de salir del consultorio para que en la mañana esté limpio, o en la mañana o al mediodía, pero no podemos interrumpir la práctica cada paciente que hagamos en procedimientos muy simples, por ejemplo, para tomar las impresiones, para mandar a hacer alguna restauración o cosas por el estilo, o una simple limpieza. Me parece que es donde tenemos que ser prácticos, que es lo que decía Enrique Grajera. Volvámonos prácticos, no entremos en temor, tampoco nos descuidemos, pero hay esas consideraciones.
Mira, una de las cosas que platicaba yo con los tabasqueños y con los de Sinaloa, dice, tú estás trabajando, los de Sonora están trabajando, bueno, actualmente Mexicali, estás trabajando a 40 grados. Abres la ventana a 40 grados, te cueces, ¿no? Y te lo digo en Tabasco, que es la zona que más conozco, abres la ventana y el paciente abre la boca y se le mete un mosquito. Entonces, sí tienes, siendo exagerado, ¿no? Es que Claro, pero claro. también tienes temperaturas muy altas. Yo estuve la semana pasada y estamos a 38 grados a la sombra. Pues imagínate En abrir un Sinaloa están en consultorio, 45 grados ahorita, ¿eh? 44 grados. Pero Sinaloa. Sinaloa no tiene la humedad que tiene Tabasco. Imagínate la humedad que tenemos en Tabasco, más 38 grados a la sombra, y abres la ventana, madre, pues No, ponte en un con el palito y que te den protector, vuelta como cochinito. No, te estás cociendo con a tu alguien. traje de astronauta a 40 grados atendiendo, va a estar muy No, divertido. con el asunto el overol y el casco y la cámara. Digo, no hay quien aguante 38 grados uniformado así. Volvámonos prácticos. No, voy a buscar, a ver si Napo, después revisamos el video de la conferencia de Enrique Grajera, para sacar la especificación del filtro para los aires acondicionados, para los que necesitamos trabajar en aire acondicionado. Entonces, le pones el aire acondicionado, ya le pasas todos los procedimientos, lo limpias con todos los productos, ¿no? La escupidera, el sillón, bien esterilizado, tu materia, tu instrumental. Doc, Eso, en eso, este eso es lo que momento tienes. la doctora Laura Yadó manda a saludar y esa fue su pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con los aires acondicionados? Es lo que estaba preguntando Sí, la doctora Laura Yadó y un saludo para ella. hay un filtro, mira, le voy a pedir a Napo que liguemos las dos conferencias, la de Enrique Grajeda y la de juntas, porque van de una de la mano, uno de la otra. Uno Sí, es sí. un ortodoncista que está hablando de la experiencia de lo que está sucediendo, un cuento con enormes conocimientos sobre este rollo. Lo otro está hablando de los insumos que debemos de utilizar, las normas, las características del producto que debemos de utilizar. Pon las juntas esas, Napo, y las repetimos si se puede mañana y el jueves para que vean las dos conferencias y puedan tener una visión más clara de cómo debemos de proceder, ¿no? Bueno, lo otro nos estamos preocupando cuando el paciente entra. La bronca es cuando el paciente sale. Así es. ¿Cómo vas a controlar? Yo te digo, nosotros pusimos dispensadores y botes específicos para consumibles, para desechables, la entrada y la salida. La delegación en la Benito Juárez nos exigen que esté señalizado la entrada y la salida, que sea la misma puerta, ¿no? Y tienes que dividir la entrada, entonces ahora vas a hacer como pasito tum, tum. Tienes que caminar de lado para entrar en una puerta, porque la mitad de la puerta es entrada y la otra es salida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros afortunadamente tenemos la puerta de servicio, entonces podemos salir por la puerta de servicio y entrar por la puerta principal. Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer, nos guste o no. Y el que no tenga lo va a tener que modificar ni hablar. Tenemos que Y adaptarnos. hablar. Ahora, ¿qué haces con lo que utilizó el paciente? Ya no tan solo lo que utilizaste tú, lo que utilizó el paciente. Porque al entrar al Colegio Nacional, el paciente tiene que pasar el asunto que me choca el tapete ese, porque ensucia por todos lados, pero además estás poniendo la zapatilla y un cubrebocas. Entonces, si el cubrebocas no trae cubrebocas, lo tienes que trabar. Pero también le tienes que ir a ver, saliendo, echa aquí su cubrebocas, ¿no? Sí. Y le tienes que poner un depósito. ¿Qué haces con ese producto? Yo lo estaba platicando, ayer los platicábamos, Napo, en el colegio. ¿Qué vamos a hacer con todo ese lo que generemos? Fuera de que no manejamos tanta sangre, cosas por el estilo, pero ¿qué vamos a hacer con todos los guantes y los cubrebocas y los cubrezapatos? Entonces yo le decía, pongámonos en estas bolsas, tenemos la autoclave, vamos a meterlos, los vamos a esterilizar, ¿sí? en el autoclave del colegio.
¿Y qué después? ¿Qué haces con con esas? La rompes, la cortas y la rompes para que no la vuelvan a utilizar. Porque tú la tiras entera, el maestro que recoge la basura la va a estar vendiendo en la esquina, ¿no? Vean cómo están. Entonces, pues cortas los guantes y cortas el cubreboca, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tenemos, porque no es preocuparnos por esa pequeña burbuja en la que vivimos nosotros en nuestro consultorio, sino la enorme burbuja que es donde convivimos. Entonces tendremos que cuidar también todos los desechos. Ahora, se van a dejar, con lo que estaba diciendo, de los que escribieron, de todos estos gastos y de todos estos que le están ofreciendo sanitización y que dura 25 días, cosas por el estilo. La doctora Yair y yo hemos estado trabajando con una empresa para ver si podemos lograr ver cómo sanitizar a los consultorios y ofrecer ese servicio. No lo hace el Colegio Nacional eventualmente, pero revisar el protocolo de cómo lo hace. Pues van a salir de estas empresas 75, ¿sí? En cada colonia, ¿no? Entonces, lo que hay que cuidar, sí, lo que hay que cuidar, ¿a quién vamos a contratar? Entonces, por un lado. Por otro lado, los que se supone que van a hacer la recolección de los residuos, ¿a dónde los van a tirar? No sabemos, no nos consta absolutamente nadie, nos volvemos responsables solidarios. Lo importante aquí es, si yo puedo esterilizarlo, los esterilizo, los corto y ya dispongo de ellos. Ya en la basura es como si me quitara un calcetín. Está limpio, está esterilizado. Ya no hay forma de que ese material de desecho sea contaminante. Es una infección cruzada ya. Ya no hay, entonces tenemos que hacer eso. Lo que tendremos que hacer es que en lugar de empezar a utilizar, tenemos que cambiar los autoclaves, ¿cómo se llaman? Los esterilizadores en seco. ¿Te acuerdas? Yo cuando inicié a trabajar no había Seiko. Todavía existen, Doc, todavía existen. No es que la traiga contra eso, tiene sus funciones en algunas cosas. Para algo sirve este asunto. Pero lo mejor es el autoclave. Entonces tenemos que comprar el autoclave, queda más esterilizado independientemente de nuestro material, pero todos estos restos que vamos a tirar a la calle, que vamos a contaminar, ¿sí? Pues tenemos un poco más de conciencia, porque podemos nuestros productos se pueden convertir en un poco de infección. ¿Sí? Y esto que acaba de mencionar sobre el esterilizador, el cambio, también fue un cambio que todo el odontólogo se está adaptando, ¿no? Sí. Tengo que tener un autoclave y todo el mundo se debe de tener autoclave. El CAIS está bien, ese estabilizador en seco. Alguna utilidad debe tener todavía, pero sí debemos de cada vez, y bueno, serán los gastos. Ahora, seamos yo le digo, no seamos alarmistas, seamos más positivos en esos términos. No lo vemos como un gasto, veámoslo como una inversión. Entonces cambia el concepto. Si nomás estamos pensando, me va a costar, pues sí, pero te va a salvar, te va a salvar. Pues bueno, sí. Veámoslo como inversión, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, no nos rasguemos las vestiduras. Mira, aquí en el chat está diciendo Pati Cázares, bolsas rojas a incinerar. En fin, al final del día, pues estamos incinerando, ¿no? No sé cuál es el procedimiento. Okay. No sabría yo qué empresa recomendarles, pero por vía de mientras, si queremos que sea ahorrarnos algo de dinero en ese sentido, es esterilizarlos y cuando lo dispongamos es romperlo, cortarlo, para que no sea reutilizable. La doctora, My Dent, Odontología Integral, esa es una pregunta interesante, ¿eh? ¿Cada cuándo se tiene que sanitizar? Ya lo hablamos, pero la pregunta viene aquí, ya que el líquido puede dañar el inmobiliario, o sea, eso sí sería si la sanitizada que va a ser tan constante va a dañar el inmobiliario, no sé qué tan agresivo puede ser. Depende del líquido. Pues depende de lo que vas a utilizar. Si claro. utilizas lo de Trump, seguramente te vas a morir. Eso que te quede claro. Aquí que nos recomiende un líquido para limpiar el inmobiliario sin tener ese riesgo, ¿no?
Sí, al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Bien importante lo que menciona el doctor Rey, perdón, porque tenemos diferentes procedimientos, es decir, cuando, por ejemplo, un ortodoncista hace un cambio de bandas, algo que no genere sprays, obviamente la contaminación va a ser menor. La contaminación mayor ahora se está dando, se tiene mucha atención cuando se utiliza la pieza de mano y el escariador ultrasónico, así como a lo mejor motor eléctrico, ¿no? Cualquier cosa que genere spray obviamente genera más contaminación. Entonces ahí pues siempre se va a tener que hacer una desinfección entre paciente y paciente, o es lo más recomendable que nos dice la ADA por la generación de sprays. Pero no meterle que la lámpara, que el sonificador, que tendrás que... Exacto, porque no estás generando eso. Claro, con toallas desechables, utilizar los líquidos estos, limpiar la zona, el sillón, la escupidera, exactamente, las coderas, ese tipo de cosas. Pero si te vas a poner con la lamparita y que poner los solos, primero no puedes estar dentro porque son gas. Sí. Los dejas 10 minutos, tienes que dejarlos 10 minutos más para que se elimine el gas. Entonces, entre cada paciente y cada paciente te vas a aventar 40 minutos. O sea, hay que ser prácticos. Hay que sí protegernos, pero ser prácticos. Y sales en la noche cuando terminas, hacer una limpieza profunda. ¿Sí? A lo mejor, como son automáticos, tienen timer los sonificadores, pues le pones 10 minutos, apagas solito el sonificador, llegas al día siguiente a tu consultorio, lo tienes limpio, le puedes dar alguna otra manita de gato a la entrada, a la zona de recepción del paciente, a lo mejor una limpieza un poco más profunda en los baños, si la clínica tiene baño, ese tipo de cosas. Pero no volvernos más papistas que el Papa, yo insisto en eso. No estoy diciendo que no debemos de cuidarnos, sino no debemos de exagerar en el cuidado, ¿no? Y sí protegernos, ¿no? Las medidas, todas las medidas de protección que haya, pues habría que aplicarlas, pero no exageremos imagínate, se ve el consultorio utilizando el sonificador o las lámparas de estas de ondas largas de UV. De UV. Sí. No sé si me puede ayudar, por favor, a proyectar esta imagen. Muy importante entonces, nosotros vamos a estar haciendo una desinfección constante porque a final de cuentas dependerá, ¿no? La carga de trabajo que tengas, si se generan o no sprays, lo que acabamos de platicar. Pero hay que diferenciar los desinfectantes. Cuando tenemos, por ejemplo, desinfectantes a base de alcohol, quiere decir que son desinfectantes para superficies resistentes, como cuáles, porcelana, metal, cualquier cosa que resista, ¿no? Después vamos a tener desinfectantes que son para superficies delicadas. En general el contenido de alcohol es bajo, se combinan, como ya habíamos platicado, sales de amonio cuaternario con un poquito de alcohol, en fin, ¿no? Diferentes materiales. Entonces, si nosotros vamos a desinfectar, por ejemplo, el sillón de la unidad, tenemos productos específicos que cumplen con la desinfección, pero que no maltratan superficies. Por eso ustedes cuando seleccionen también sus desinfectantes, por ejemplo, si son a base de alcohol, es para superficies resistentes. No los pongan en el sillón de la unidad, no los pongan en pantallas, no los pongan en cualquier cosa que se pudiese rayar porque se van a maltratar. Y, por ejemplo, lo que es a base de vinil se va a manchar y se va a resecar y probablemente después se vaya a romper. Mucho cuidado cuando hagan la desinfección con hipoclorito de sodio, porque como ya vimos que es como uno de los favoritos, recuerden que el hipoclorito de sodio es para superficies resistentes. Inclusive concentraciones altas de este material, de este desinfectante, pueden generar oxidación. Entonces, no lo coloquen o no está recomendado para desinfectar el sillón de la unidad. Si tienen dudas de que si es con alcohol o no es con alcohol, hagan una pequeña prueba. En el sillón de la unidad, en una parte a lo mejor donde no esté tan visible, pasen ahí la toallita o el spray, pónganle un poquito, dejen que pase el tiempo indicado, ¿no? 3, 5, 10, 15 minutos, lo que indique el desinfectante, y vean si si se manchó o no se manchó. Les digo, hay productos específicos para superficies delicadas, los cuales pues tienen otra base no alcohólica, ¿no? Puede ser, como les decía, sales de amonio cuaternario, en fin. Cuando son para superficies resistentes van a ser casi siempre a base de altas concentraciones de alcohol.
Entonces, si no saben esto, hagan una pequeña prueba, vean si mancha o no mancha y con eso se dan una idea de cómo trabajar. Los que son para superficies delicadas van a poder desinfectar, como les decía, el vinil de la unidad, madera y cuestiones electrónicas como por ejemplo las pantallas o si tienen una cámara infraoral y todo esto, lo van a poder desinfectar sin riesgo de que se vaya a maltratar, a rayar, en fin, ¿vale? Pero visualicen eso y hagan las pruebas si tienen dudas de su desinfectante. Me están pidiendo más información de la que estás proporcionando, que les proporcionas más información. Yo les recomiendo, vean las dos conferencias, la tuya de ayer y la de Enrique Grajeda. Con estas dos conferencias tienen la visión de un clínico en términos de cómo me voy a vestir, cómo voy a actuar en el consultorio dental, en ese sentido, y un especialista en cuanto a desinfección. Pues tienen las dos partes, vean las conferencias, muchas de las dudas se van a aclarar ahí. Si de aún así siguen con algunas dudas, pues tienen el canal del colegio, nada más pídanos mándenos las preguntas que quieran hacer con su correo y lo podemos contestar las dudas que tengan, ¿no? Napo. Sí, ya las vi ahorita, Napo. Entonces pueden entrar a esas conferencias, vean las conferencias. Si después de esto siguen habiendo dudas, yo tengo la seguridad que Eder con mucho gusto les va a contestar. Sí. Si las mismas pláticas del doctor Grajeda, de Enrique Grajeda, generó algunas otras dudas, yo le paso las dudas a Enrique, él está en la mejor disposición de seguir trabajando con nosotros. Esa es la forma en la que podemos ayudarlos, ¿no? Ya nos pasamos un poquito de tiempo, Lili. Yo quería abordar dos temas antes de que despidieras a nuestro invitado y que nos despidiéramos nosotros. El martes que entra vamos a tener la segunda versión de los líderes opinan. Hace 15 días sacamos la de los líderes, ahora vamos a sacar la opinión de las lideresas. A mí no me gusta la palabra lideresas porque inmediatamente me conecto con el Bester Gordillo. Y mis amigas y maestras y compañeras son mucho más que los del Bester Gordillo. Entonces, ahí está ya también puesta la publicidad de las líderes que opinan. Son los mismos temas que tratamos con los líderes, estaba José Antonio Vicencio y yo de moderadores, con un grupo de extraordinarios profesores de la universidad y diferentes lugares. Entonces, es la versión de qué piensan las mujeres de los problemas que nosotros le planteamos a los líderes. Y bueno, entre todos, miren, a mí en lo personal mucho gusto ver a Bertita Ortiz, que es una gran líder, es una extraordinaria persona. Yo le tengo un enorme cariño a Berta. Está una de mis consentidas a la que le tengo un enorme cariño. Su papá y mi papá fueron íntimos amigos en los movimientos del 62, 68 en el doctor Terán, y su hermano Joel fue muy amigo mío. Entonces le tengo mucho aprecio a Aide. Aide está con nosotros. Hay muchas personalidades ahí. Rosana Sentíes, que es la directora en Iztacala, me parece, Zaragoza. Yolanda Valero, que es la directora de la Escuela de Odontología, la Facultad de Odontología de la UI. Entonces, son mujeres con una enorme influencia en la comunidad odontológica. Me parece que esta segunda parte ¿usted qué opina? Por ponerle así el título, parece que va a ser muy interesante. Los invito a que nos acompañen a ver qué es lo que piensan todas estas grandes mujeres que tenemos en el Colegio Nacional, ¿no? Y lo otro es que por ahí está saliendo también ya la publicidad del congreso que tenemos para abril del año que entra. Yo quiero insistir mucho en esto, Lili, porque prácticamente empieza en Semana Santa, para terminar Semana Santa, el domingo de resurrección, y vamos a seguir todo lo que sería la parte esta de la semana de Pascua, hasta el miércoles de Pascua. Entonces vamos a tener la oportunidad de que en vacaciones volvemos a ver, nosotros le llamamos ahora el reencuentro
con los amigos, entonces nos vamos a reencontrar allá. Yo insisto que tantas horas pegadas a la televisión, yo ya, cuando me veo en el espejo, me veo cara de monitor, ¿no? Entonces, necesitamos salir, ver a nuestros amigos, ir al bar del Guayo. No, no es el bar del Guayo, es la oficina del Guayo, ahí en el Hotel Princess. Entonces, pues es la oportunidad de reencontrarnos una vez más, podernos ver y saludar. Los invito, en verdad, que estén con nosotros en el Congreso en Acapulco, el domingo de Resurrección, y parte de la semana de Pascuas, al mismo precio que tenemos ahorita en noviembre. Entonces, la verdad es que fue una gran negociación que hizo Carlos Carmona, el presidente del Colegio Nacional, y hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, yo te dejo para despedir, Lili. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Pues, doctor Eder, queríamos saber sus conclusiones para despedir el programa. Sí, claro, muy sencillo. Como ya lo platicó el doctor Rey, pues tenemos ya un protocolo establecido en la parte de bioseguridad en los consultorios, en las clínicas. Hay que seguirlo, hay que ajustarnos a algunas normas que se nos piden y que se nos van a pedir ahora, pero también creo vale la pena que, como platicamos ayer, conozcan, ¿no? Investiguen, lean, sean inquisitivos con lo que están utilizando. Siempre me lo enseñó uno de mis profesores, ¿no? Todas las conferencias, cursos, o lo que yo haga, tiene que ser con ojos críticos para saber qué es lo que realmente sirve para mi protocolo de trabajo. Algunas cosas podrán ser más efectivas que otras, pero es importante que ustedes investiguen. Si hay muy buenos productos en el mercado, ahorita están vendiendo de más y todo esto, investiguen, pregunten. Siempre las compañías tienen que estar abiertas a darles la mayor información. Y bueno, tendremos que regresar a trabajar de manera regular en algún momento, estar atentos a lo que nos dice el gobierno para poderlo hacer. Y con esto yo creo que no vale la pena tener miedo, como dice el doctor, es simplemente informarnos, aplicar un protocolo efectivo y de ahí a trabajar. La odontología siempre ha tenido riesgos. Ahora nos enfrentamos a un solo virus, pero hay muchísimas enfermedades en la práctica odontológica, por eso es que tienen que tener muy bien establecidos sus protocolos, respetarlos, y con eso yo creo que no deben de tener problema. Entonces, no hay que tener miedo, simplemente hay que enfocarnos a trabajar efectivamente. Y creo que es esto lo que yo quería dejar como conclusión. Sé que probablemente haya dudas por ahí. Yo le pasé a Napo por ahí mis datos. Si alguien quiere escribirme un correo con alguna duda, con toda confianza, pueden dejar sus dudas también, me parece, ¿no? Como menciona el doctor Rey. Y yo con todo gusto lo que pueda resolver, adelante. Y si no, como les decía, investigamos y salimos juntos. Ha sido para mí un placer platicar con ustedes, doctores, que están aquí de manera virtual. Y también agradecer a todos los doctores que nos brindaron su tiempo, porque sé que es pues de por sí ya cansado tanta información y todavía estar aquí con nosotros. Les agradezco enormemente. Y pues muchas gracias al doctor Yair, que se encargó de coordinar esto, a Napo, que está ya en la parte técnica de producción. Agradecerles a todos enormemente sus esfuerzos y pues bueno, estoy a la orden para lo que requieran. Doctor, muchísimas gracias. Realmente una plática muy impresionante y sobre todo con muchas dudas que se aumentaron, pero que también se resolvieron muchas. Muchas gracias. Doctor Yair. No, pues al contrario, igual, muchas gracias, doctora Lili, doctor Rey, Eder, pues muchas gracias por el apoyo. También, pues sí, hay mucha información, y sí, como es el doctor de tu plática y conjuntándola con el doctor Grajeda, creo que vamos a despegar muchas dudas y toda esta información, pues a todo el ramo odontológico nos es de bastante ayuda. Y bueno, pues en la parte de Balsas Dental, pues ellos seguimos apoyando al colegio con esta cuestión de un porcentaje especial en estas líneas, ¿no? Ahí también están los números de la persona con las que se pueden comunicar y todo esto, pero lo más importante y relevante, que sigamos enriqueciéndonos de esta información, porque hay tanta información todos los días, a toda hora,
y nos confunde más y no tenemos soluciones. Entonces, en estas charlas, pues te estamos dando una solución, ¿no? U otra solución a este problema, como barreras de protección para ello. Y pues eso es lo único que yo quería decirles. Gracias a todos, que tengan una excelente noche y pues seguir aquí en el Colegio Nacional con las próximas pláticas y pues sigue esperando que se abra todo esto para ir a poder saludar a sus amigos al Congreso de Acapulco. Y de antemano, pues seguiremos aquí el martes de café y en todo lo que nos inviten. Muchas gracias y una excelente noche, Eder. Muchas felicidades y gracias a todos los que nos escuchan, doctor Rey. Gracias. Gracias. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros. Fue un placer haber tenido esta plática. Doctores, buenas noches, que descansen. Napo, muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Eder. Gracias a ustedes. Gracias, Eder. Buenas noches. Gracias.